¿Tú eres obradorista? ¿Sabes cómo te idiotizó Obrador? Te voy a decir cómo. Haciendo mítines, 3, 4, 5 al año, donde acarreaba a toda la gente y hablaba, gastando un dineral espantoso en lugar de comprar medicinas. Haciendo una conferencia matutina de lunes a viernes durante 6 años, igual que ahora Claudia Sheinbaum, casi más de 4 o 5 meses, diciendo diario que los demás eran los malos y que Obrador era el honesto, al que se le demostró ser un narcodictador y el más corrupto en la historia de México. Pero diario decía que los demás eran corruptos, nunca les demostró nada. Nada más a García Luna, que es el único caso del que siempre echan mano para hablar de la corrupción de los gobiernos, porque a nadie le han comprobado corrupción. En cambio, todos los casos de corrupción de Obrador y sus arrastrados son evidentes, conocidos. ¿Sabes cómo te idiotizó? Con mentiras, diciéndote que mejoró la economía. ¿Sabes que México con López Obrador fue la peor economía en toda la historia de México desde que existe el PIB, el Producto Interno Bruto? Obrador creció la economía en México al 1%, cuando todos los demás gobiernos crecieron desde el 2.5 en adelante hacia arriba. En los sexenios fue el peor, diciéndote que ya no hay delincuencia o que casi no hay delincuencia. ¿Sabías que duplicó la cantidad de homicidios? 206,000, 210,000 homicidios en su sexenio, duplicó a los que tuvo Calderón, al que dijo que bañó a México de sangre. Pues él, Obrador, el doble, la bañó al doble, y Calderón sí desmanteló y casi acabó con las bandas del crimen organizado. Por eso los que envió Sheinbaum a Estados Unidos, porque los había atrapado ya Calderón. En cambio, Morena no ha atrapado a nadie. ¿Por qué no ha atrapado a ningún narcodelincuente? Porque son socios de Morena y de Obrador. Por eso Obrador iba 8 veces, fue a Badiraguato a saludar a la mamá del mayor delincuente, el Chapo Guzmán, y por eso liberó a su hijo Ovidio, que ya estaba detenido. No tenía por qué liberarlo, que para que no hubiera muertos, pues ya estaba detenido, ya no podía haber muertos. Entonces, con esos discursos mentirosos, en la cual siempre dijo que él no era corrupto, y la Auditoría Superior de la Federación, en su primer año de gobierno de presidente de López Obrador, a finales de 2019, se demostró que la corrupción en el gobierno de Obrador aumentó 50% más a la que tuvo Peña Nieto, al que trató de que es que corrupto al máximo. Entonces, con mítines carísimos, con conferencia carísima en lugar de comprar medicinas, ya que México murió muchísima gente por desabasto de medicinas. Con mentiras, decir que estamos mejor que Dinamarca en la salud. Bueno, eso ya no es un mentiroso, ni un endemoniado, es un loco, reverendo loco. México ocupa el lugar 120 en atención a la salud. México cayó, lo que mide la salud en el mundo es la esperanza de vida del ciudadano de un país. Y México, antes de López Obrador, tenía una esperanza de vida de 76 años, oficial. Cayó a 70 años, quiere decir que fue la peor temporada en el manejo de la atención a la salud. Y dice que estamos mejor que Dinamarca. Bueno, además de reverendo loco y endemoniado, un cínico descarado que después dijo que lo dije únicamente para molestar a la oposición, a los de la oposición. Entonces, con acarreos te idiotizó,
Con una conferencia matutina diaria te idiotizó. Con mentiras descaradas como las que te acabo de decir y faltan muchas más, te idiotizó. Con bots, ¿sabes qué son bots? O con gente pagada, tenía más de 300, había un salón donde había como 300 personas haciendo bots, o sea, videos, WhatsApps o lo como quieras, TikToks, para enviarlos por redes hablando mal de gobiernos anteriores y hablando maravillas de su gobierno y de él. Gente pagada. ¿Y sabes qué decían los bots, los que hacían eso? Cuando decían una cosa que hacía mal Obrador, decían que cuánto les pagaban. A mí me dijeron muchos que cuánto me pagaban. Yo ni conozco a ninguna autoridad del PAN ni nada, nadie me paga. Yo pongo lo que veo y lo que oigo en las noticias, que son las verdaderas. ¿Saben cómo más idiotizó a la gente? Haciendo que las televisoras principales como Televisa, TV Azteca y otras no pasaran, casi no pasaran o no pasaran las informaciones y las opiniones negativas del gobierno de Obrador. No, las noticias. Hubo más de 1000 marchas en contra del gobierno de Obrador y no las televisaban. De repente alguna televisora de menor difusión veíamos que pasaban algo, pero ¿saben qué pasaban? Cuando el mitin se estaba formando había poquitos, no pasaban cuando ya estaban todos. Era pura idiotización, porque ¿sabes cómo más te idiotizó? Te idiotizó dándote una pensión diciendo que él daba programas sociales y que los demás no daban. Pero ¿sabes qué? Todo lo que tiene tu familia, tus hijos, tu ciudad, todo este país maravilloso lo formó, lo creó el PRI y el PAN, que es un país maravilloso, que dejó de ser maravilloso cuando entró López Obrador, porque se convirtió en una dictadura, una narcodictadura asesina, corrupta, peleándose con todo el mundo. Obrador se peleó con España, con Perú, con Ecuador. Estos dos rompieron relaciones con México, algo que no había pasado en años. Contra Argentina, contra Bolivia, cuando quitaron al maldito Evo Morales, un dictador endemoniado, atacando a Dina Boluarte. Contra Argentina, que le pagó al Obrador a la oposición para que derrotaran a Javier Milei. Contra Israel, defendiendo a los terroristas de Hamas, los musulmanes terroristas endemoniados, asesinos, defendiéndolos. Contra Ucrania, al que Zelensky lo proponían para Nobel de la Paz, diciendo Obrador que como el Nobel de la Paz se le había creado una guerra. Zelensky no creó la guerra, la creó el maldito Putin de Rusia. Fue el que atacó a Ucrania, ofendiendo a Canadá. A Estados Unidos ni se diga, porque Obrador siempre ha odiado a Estados Unidos, porque Obrador es un envidioso de mierda, vengativo. Le da coraje que un país sea más desarrollado que México. Así son los obradoristas, idiotizados. Les da coraje que Estados Unidos sea más rico, más científico, más exitoso en todo, en deporte, en arte, en ciencia, en tecnología, en todo. Les da coraje, porque no son pejecantropos idiotizados por Obrador. Así los idiotizó, ¿sí? Además, ¿cómo los idiotizó también? Dándoles una pensión. Que bueno, las pensiones son buenas, pero les voy a decir una cosa. La pensión a viejitos no la inventó Obrador. Se inventó en Uruguay en 1919, hace más de 100 años. Y se da en muchos países. Y en México la puso Obrador en la Ciudad de México, pero el que la puso en todo el país
En los otros 31 estados, Obrador nada más en uno, que le llamaban estado, es como estado, la Ciudad de México. En los otros 31 estados las puso Vicente Fox, del PAN. Óigalo bien, del PAN. El PAN puso la pensión a viejitos en todo el país. Que en la deliberación, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, o Fox de repente opinó que no era bueno, que eso, pero la puso, él la puso. Claro, Obrador extrajeron las partes donde Fox decía que mejor no, y es lo que ponían, porque esa es una forma de idiotizar. ¿Sabes cómo más te idiotizó Obrador? Te idiotizó con esas pensiones, diciendo que eran los únicos que daban pensiones, programas sociales. Pero yo te digo, tus hijos desde antes de Obrador no tenían educación gratuita, es un programa social. No les daban los libros de texto gratuitos, es un programa social. No les daban los desayunos escolares, es un programa social. No tienen aguinaldos, ese es un programa social que daba el PRI, que creó el PRI. No tienen servicios médicos por ser trabajador en el IMSS y en el ISSSTE, eso los creó el PRI. También daba, y muchos más. La CONASUPO, ¿sabían que existía la CONASUPO? Era un programa social, daba muy barata la leche y la comida. Bueno, y tener carreteras, muchas escuelas, más de 300,000 escuelas de educación básica creó el PRI y el PAN. La ciudad con más museos en el mundo es la Ciudad de México, museos que creó el PRI y el PAN. El Museo de Antropología, de los mejores del mundo. 84 aeropuertos antes de la estupidez del Chaifa, del AIFA, los creó el PRI y muchas cosas más. Pero te decía que no hacía nada los gobiernos anteriores. Te voy a decir cómo más te idiotizó Obrador y Morena, con frasecitas, como ahí, clichés. Primero los pobres, sí, hizo más pobres, porque Obrador quiere pobres, Morena quiere pobres, porque las dictaduras comunistas como la que implantó Morena quieren un país de pobres, porque a los pobres les pueden dar una pensión y tenerlos aquí, pero haciéndolos pobres. Y lo dijeron, cuando los pobres dejan de ser pobres, ya no quieren no les interesa la pensión y pierden el control de ellos. Eso de que disminuyó la pobreza es falso. Lo que pasa es que la clase media, 10 millones de personas de clase media se hicieron pobres. Y algunos de la clase pobre siguieron siendo pobres pero tal vez menos. Pero la mayoría de la clase media se hizo pobre. Por eso decía que los de la clase media eran rateros, clasistas, racistas. ¿Sabes cómo más, de qué otra forma te idiotizó Obrador? Generando un conflicto racial, diciéndole que los de la clase media eran racistas, haciendo racistas a los morenos. ¿Por qué? Porque diciéndole a la gente morena, todo blanco es racista, está contra ti. No, antes de Obrador, la raza morena pues no estaba en contra de la raza blanca. Al contrario, uno decía, no, pues están muy guapas las rubias. Ahora la gente de color moreno y de morena odian a la gente blanca. Los odian porque Obrador es racista. Dividiendo al país fue como te idiotizó. Porque Obrador sabía una cosa. Son más los pobres, casi en cualquier país del mundo son más los pobres. ¿Con quién voy a estar? ¿Con los pobres o con los que son más o los que son menos? Pues los que son más. ¿Quiénes son más? Los pobres. Por eso dijo primero los pobres, porque eran más. Y siempre dijo, somos más. Siempre decía, somos más. Que no me quieren estos, pero nosotros somos más. Te voy a decir de qué otra forma te idiotizó. Con las frasecitas. Las frasecitas de el neoliberalismo destruyó a México. Falso.
el neoliberalismo y el liberalismo y el capitalismo es el régimen socioeconómico de los mejores países del mundo. Te digo quiénes son neoliberales, liberales y capitalistas. Estados Unidos, el mejor país en todo, el más rico, el más premios Nobel, más medallas olímpicas, mayor productor de alimentos, en todo es el mejor. Ni modo, aunque te dé envidia, obradorista idiotizado. Francia, Inglaterra, Italia, Canadá, Japón, Australia, Suecia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, la Alemania redimida, gracias a Estados Unidos que derrotó al otro demonio que fue Hitler, igual que Obrador. Entonces, que el neoliberalismo empobreció a México, falso. Que había muy ricos y muy pobres, pues ahora hay más pobres y son más pobres, y los ricos son Obrador y su familia, y los de Morena son muy ricos. Ahora hay más ricos, son más ricos los malditos rateros de Morena, y la gente es más pobre. Pero te idiotizó que el neoliberalismo, tan idiotizado está que un día iba entrando a un negocio y había un señor, pues obviamente morenista, con un montón de carteles bien idiotizados que están los morenistas, como tú, si eres morenista, pegando carteles así. Y decía el neoliberalismo. Yo me acerqué nada más para a ver qué decía. Mire, está bien, neoliberalismo que destruyó a México, cosas así. Sí, que quién sabe qué digo. ¿Usted sabe qué es el neoliberalismo? Sí, el que tenía ante el gobierno. No, pero ¿en qué consiste? No, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? No sabía. Igual que tú, obradorista, no sabes qué es el neoliberalismo, ni el liberalismo, ni el capitalismo. ¿Sabías que el capitalismo, cuando se empezó a surgir en el Renacimiento, en 1300, 1400 de nuestra era después de Cristo, fue cuando la humanidad empezó a progresar científicamente, económicamente, en todo? No lo sabías, ¿verdad? Pues eres obradorista, sos idiota, no sabes nada, pero odias enormemente a los que odia Obrador, porque te idiotizó Obrador haciéndote que odiaras a los que él odia. Entonces, ¿de qué otra forma te idiotizó Obrador? Que los conservas, y con sus chistecitos, ofendía con chistes. Una cosa que tienen los escorpiones ponzoñosos como Obrador, no todos los escorpiones son ponzoñosos, pero Obrador sí. ¿Sabes con qué? El sarcasmo. El sarcasmo es hacer una broma ofensiva que parece broma y que los demás se ríen, que parece que no es agresión, pero dañan profundamente al agredido. Entonces Obrador con sus sarcasmos continuos te idiotizó, creyendo que es chistoso. ¿En qué forma demostró su sarcasmo ponzoñoso Obrador? En la forma que te idiotizó, ¿cómo? Siendo el más ofensivo que ha tenido la humanidad, porque todos los días ofendió a la gente, a alguien, todos los días se peleó con alguien, el hombre más conflictivo. Si existiera récord Guinness de maldad y conflicto y odio, sería Obrador. Ejemplos: a los presidentes y a otros le dijo chachalaca, borolas a un expresidente. ¡Qué falta de respeto! Eso no es ser chistoso. Recuerdo un amigo obradorista, borolas, ja. Curiosamente era borolas Felipe Calderón. Tenía la misma fecha de nacimiento que mi amigo, mi ex amigo, porque se hizo idiotizado al máximo por Obrador. Canallín, innombrable, vendepatrias, machuchones, matraqueros, sopilotes, bueno, ñoños, fifís, y es tan maldito que a los que fueron a protestar fue de la sociedad civil, no fueron partidos políticos, de la sociedad civil, para defender al INE,
al Instituto Nacional Electoral, que es lo mayor logro que ha tenido en democracia México, que lo creó el PRI. Cuando fuimos a defender al INE, ¿sabes qué nos dijo? Los que van ahí son rateros. A mí me dijo ratero. Que me demuestre que he robado algo. Pues así te idiotizó. Diciéndole que los de la clase media son rateros. O que los ricos son rateros. No, hay ricos rateros. Pero muchos ricos fueron producto de su trabajo, de su talento, de su esfuerzo. Y hay muchos pobres rateros. Y un día dijo, está permitido robar hasta 50,000 pesos, porque la gente lo necesita. Y no va a ser motivo de delito. Así que protejan sus pertenencias. Y además soltó a muchos rateros, que porque para él los delincuentes son seres humanos, también para toda la gente son seres humanos, pero no vamos a permitir que los delincuentes anden matando, asesinando, robando, extorsionando. Así te idiotizó. ¿Sabes cómo te idiotizó? Negando todo lo que era malo de él, que hacía malo él. Él está aliado a las bandas del crimen organizado. Lo vimos, supimos por medio de él mismo, que visitó 8 veces a la mamá del mayor delincuente de las bandas de crimen, el Chapo Guzmán, a la mamá del Chapo en Badiraguato, un pueblucho de Sinaloa. ¿Por qué ir 8 veces a un pueblito a saludar a la mamá del Chapo? ¿Y saben qué dijo? No, pues me encontré a la señora y la saludé. 8 veces fue y se le encontró para saludarla. ¿Y sabes qué? Eres obraísta, ¿le crees? Estás idiotizado. O liberó al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, que ya habían atrapado. ¿Y saben qué dijo? Lo liberé para que no hubiera más muertos. Te idiotizó porque ya estaba atrapado. Ya no podía haber más muertos. Los muertos se dan cuando están en la lucha por atraparlo. Ya atrapado ya no iba a haber más muertos. Pero te atrapó. ¿Sabes por qué lo liberó? Porque es aliado de los delincuentes. Es delincuente Obrador. Así te idiotizó. Y sigues idiotizado con lo que decía. Si una persona diario en su conferencia marranera, mañanera o mañosera, dice que él es el honesto, el honrado, el que no es corrupto, y saca un pañuelito ridículo al estilo sarcástico, que ya no hay corrupción. Cuando la corrupción aumentó brutalmente. No lo dice el PAN, no lo dice el PRI, no lo dice la clase media. ¿Sabes quién lo dice? La Auditoría Superior de la Federación. Antes de que Obrador pusiera al dirigente, que aumentó 50% la corrupción. World Justice Project, un organismo internacional que mide el Estado de Derecho y la corrupción en los países, dice que aumentó mucho la corrupción con Obrador. El INEGI, cuando todavía no cambiaba al director Obrador, al director del INEGI, que aumentó la corrupción en su primer año 7%. Transparencia Internacional, como le dice su nombre internacional, un organismo internacional, que dice que la corrupción en México con Obrador aumentó muchísimo. Y muchas instancias, pero la gran cantidad de casos de corrupción conocidos de Ana Guevara, Zoé Robledo, García Nale, ya dije Ana Guevara, el hijo de Bartlett, Carlos Lomelí, Ramírez García, María Luisa Alcalde, de Felipa Obrador, de los hijos de Obrador, de Esquer, de Ovalle, de Delfina Gómez, que la hizo gobernadora, la maldita ratera esa. Bueno, comprobados. De Segalmex, el acto corrupto más grande de la historia de México, en el gobierno de Obrador. ¿Y saben qué hizo Obrador? Al director de Segalmex, que era su cuate porque lo ayudó a ascender políticamente, Ovalle, no lo culpó porque dijo que lo engañaron al director de esa empresa, cuando Obrador había dicho que nada que hagan los subalternos lo desconoce la máxima autoridad.
O sea, Ovalle conocía todo. No, pero lo engañaron. Te idiotizó. ¿Y saben qué dicen los bonitos? Sí, lo engañaron. ¿Y saben cómo te engañó más? Ahí va la otra. Ya llevo muchas. ¿Sabes cómo te idiotizó? No te engañó, te idiotizó. ¿Sabes cómo? Siendo vulgar, ya te dije. Dijo tanta pinche tranza, guácala, fuchicaca. Ay, qué chistoso. Borolas, ay, jajaja. Qué vulgar. Yo nunca había visto en ninguna parte del mundo a un presidente tan vulgar que en trabajando como presidente ya, en una conferencia dijera esas vulgaridades como haber dicho tanta pinche tranza. Guácala, fuchicaca. Criticaron mucho a Xóchitl Gálvez, la candidata, que porque decía groserías, pero no era la presidenta todavía, era la candidata. Obrador ya era el presidente y era vulgar. Y irresponsable, porque es un cobarde. No se presentaba al Senado a dar informes porque lo iban a criticar. Es como si un trabajador no va y no presenta su informe ante el jefe, porque lo van a criticar. Así de inmoral y de apestoso, corrupto es Obrador. Pero te idiotizó. Ay, sí, lo van a criticar, que no vaya. Te voy a decir otra forma en que te idiotizó. Negando todo lo que hacía mal. Cifras oficiales internacionales demostraron que aumentó la corrupción muchísimo y lo negó. Que aumentó la delincuencia, 206,000 muertos por homicidio en su gobierno y lo negó. Aumento de la corrupción, ya lo dije, y lo negó. Aumento de la impunidad, por ejemplo el caso de Ovalle, que lo liberó siendo el culpable y lo negó. Opacidad, ¿qué quiere decir? Que no se sabe lo que hace en lo oscurito Obrador, y lo negó. Nepotismo, el mayor nepotista del gobierno es el presidente Obrador y todos los morenistas. Obrador hizo descaradamente ricos a sus hijos, a los que les puso una chocolatera, una cervecera, con dinero del pueblo, no de él. Y todo su gabinete, su secretario de Gobernación, su primo, Adán Augusto, su primo, secretario de Gobernación, el cargo más alto después de la presidencia. A las tres ministras Tadei, a la que puso la maldita arrastrada corrupta para robarse las elecciones, tiene a 8 familiares en cargos públicos. Durazo, que fue secretario de aquí con Obrador, tiene a todos sus familiares en cargos públicos. Martí Batres, obradorista morenista, puso a Lenia Batres en Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los casos son brutales, de exageradamente. Y destruyó la salud. ¿Y qué dijo? Que estábamos como Dinamarca. Destruyó la educación. ¿Y qué dijo? Que la reforma educativa de Peña Nieto estaba mal, cuando era algo que estaba corrigiendo y mejorando mucho a México. Si quería hacer México de los mejores países del mundo, tenía que seguir mejorando la educación, y la reforma educativa de Peña Nieto era excelente porque estaba acabando con los sindicatos corruptos. Que Obrador, al destruir la reforma educativa de Peña Nieto, regresó a los sindicatos al poder, y ahora es pura maldita corrupción y una educación destrozada por Obrador. Negándolo, uno veía sus conferencias matutinas y bueno, ¿quién las iba a ver? De repente uno sin querer veía y oía lo siguiente que hace Obrador. Para empezar, todos los que iban a las conferencias, a su conferencia, los periodistas, eran puros arrastrados. De repente llegaba uno que no era uno arrastrado obradorista. Pero el tal Lord Molecula, un tipo ridículo que parece caricatura de loquito, su bigotito,
que da más asco su vulgaridad, su arrastradez que su físico, porque hay que respetar el físico, yo lo respeto, pero su arrastradez moral da coraje, que nada más iba para lavarlo, o le hacían preguntas a modo para que él dijera lo que quería. Pero cuando alguien de repente le preguntaba algo, ¿saben qué hacía? No contestaba, decía, lo negaba. Cuando lo acusaban de algo decían que había hecho, lo negaba. Y después no lo dejaba hablar, o lo dejaba hablar tantito, y cuando veían que iba a tocar el punto que no le gustaba, empezaba a hablar Obrador, y daba una explicación de 15, 20 o más tiempo, y no dejaba hablar al que quería decir. Y cuando ya no podía hacer nada, Obrador decía, ya, no es cierto. Así le está haciendo a Claudia Sheinbaum. Le hace un comentario y no deja hablar a la que lo va a criticar, a la que la va a criticar. No los deja hablar. Y, pero que no digan los otros algo en contra del PRI, porque entonces sí, lo sigue escuchando y le pone más atención y refuerza. Si es que no somos como aquellos ya. Pura maña. Así te idiotizó. Bueno, las pensiones, que es la mayor motivo para idiotizarte. Qué bueno que se dan pensiones que puso el PAN, Vicente Fox en México. Pero, para dar pensiones, López Obrador, ¿saben qué hizo? A todas las secretarías les redujo el presupuesto, a muchas a la mitad o más, para robarse el dinero y regalarlo, destruyendo a las secretarías sus funciones, su estructura, desempleando a mucha gente. Corrieron a muchos, le quitó el trabajo a uno para darle dinero a dos, pero esos dos no producen y este sí producía. Por ejemplo, 1, 2, robándose los ahorros de México, que son ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Los ahorros de México, que eran con más de 400 mil millones de pesos que habían ahorrado el PRI y el PAN para desastres, para muchos. 3, después cuando se acabó el dinero, robándose el dinero de fideicomisos, 120 fideicomisos, ya agarró el dinero, son necesarios los fideicomisos. El pueblo idiotizado obradorista no sabe, son necesarios para desarrollar la ciencia, la tecnología, el turismo, la cultura, el cine, el deporte especializado, muchas cosas. No lo saben, pero son necesarios. Las ONGs, el Fonden, es increíble que haya desaparecido el Fonden. Que dice que no, porque todo lo niega. Ya dije que eso... El CONACYT, que lo desapareció, pero luego ya le puso otro nombre, le modificó, dicen que no, pero lo desapareció. Y todo agarró, se robó el dinero para dar dinero, porque la gente no ve el beneficio de un fideicomiso, que es mucho, pero sí ve el dinerito que le dan a los convenencieros obradoristas en la manita. Y no saben, bueno, después cuando ya no tuvo dinero, se había acabado el dinero, porque no generó dinero, nada más se lo robó y lo dio. Cuando ya no generó dinero, empezó a endeudar al país, que no iba a endeudar al país, una de sus típicas mentiras, como lo digo, y fue el gobierno que más endeudó al país, llegando a 17 billones, 17 millones de deuda, México. Cuando ya no puede endeudar más al país, porque ya no le prestan, ¿qué es que hizo? Ahora está agarrando los ahorros de los trabajadores, los afores, el Infonavit, el Seguro Social, del ISSSTE, se lo está robando para dar dinero. Pero ¿saben qué? También se va a acabar. Y como ya ahuyentó a la empresa privada, porque lo primero que hizo fue destruir todo, Obrador, como ya ahuyentó a la empresa privada, ya no va a haber generación de dinero ni de empleo, y ya no va a haber dinero y va a empezar a empobrecer México más. Ya empezó a empobrecer, ¿eh? ¿Cómo puede decir que disminuyó la pobreza cuando el crecimiento económico de México fue el más bajo en toda la historia sexenal de México? ¿Cómo puede decirlo? Pues no puede decirlo, pero lo dice porque es un loquito. Así te idiotizó, y tú, te apuesto que estás oyéndome, obradorista. Si me estás oyendo porque apenas sabes que van a hablar mal de Obrador, le quitas. Porque son puros pejecantropos idiotizados. Habla con un obradorista
no entienden razones. Pero dice este Obrador, no es cierto, ahí están las pruebas, son inventadas, son internacionales, son la mafia del poder internacional. Lo dicen sus mismos obradoristas, no son obradoristas, son mentirosos, son traidores. Niegan todo, pero dicen, por más que quiere uno argumentar lo bueno y lo malo, lo niegan, están idiotizados. Aquí un familiar me extrañó, un día viene que decía uno puras tonterías. Y ya me di cuenta que no se puede razonar con los obradoristas. ¿Saben por qué? Porque la idiotización que les hizo Obrador los preparó. Les dijo Obrador, cuando hablen mal de mí, no les crean, digan que son de lo peor, digan que los otros son peores, nieguen todo, y eso hacen. Y lo hacen y lo hacen. Y tú, obradorista, así eres. Si no eres así, pues no sé por qué sigue siendo obradorista. Si es un narcodictador. Bueno, las pensiones que dio, la de viejitos es buena y la de discapacitados, que no la da casi a nadie, pero bueno, sería la buena. Todo lo demás fue para puro robar todo el dinero y destruyó el medio ambiente. Cortó más, entre 7 y 10 millones de árboles para hacer el Tren Maya. ¿Y saben qué? Dijo que no iba a cortar un solo árbol. Así de idiotizadores, y si tú le crees, ya no eres idiota, eres un loco, un enfermo mental. Con esas mentiras, con ese abuso de la publicidad, de los medios de comunicación, es como se robó todo, porque Obrador nunca ha ganado nada legalmente. Ya lo he dicho en otros videos, nada, ninguna gubernatura se ha ganado legalmente. La única que sí es Tabasco, porque pues él es de ahí, y es el pueblo más idiotizado de todo el país, pues son obradoristas. Si Obrador asesinó a su hermano, plagió su tesis, fue un pésimo estudiante que tardó 14 años en terminar su carrera. Si era corrupto antes de ser político, trabajaba en 2 lugares y uno cobraba sin trabajar. Sí, le escribían sus libros y luego les ponía su nombre, y escribió uno que otro, pero los que dijo que escribió se los escribieron. Sí, casado con uno andaba con otro y andaba con otra, y ya en la presidencia embarazó a una mujer joven de por allá. Es corrupto, es inmoral. Si dice mentiras todos los días, si es un desalmado, cruel, inhumano, al decir la pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Qué demonio puede decir eso? El mayor endemoniado. Festejar el sufrimiento y la muerte de la gente, y le siguen creyendo. Le siguen creyendo, ¿por qué? Porque Sheinbaum continúa el estilo. Mítines, conferencia matutina diaria, puras mentiras, negar los fracasos, inventar datos, los otros datos evaluados fueron puras mentiras. Pero la gente que tiene conocimiento, la gente que sabe, la gente que no tiene partido, se da cuenta. Y todos los periodistas dijeron todo lo malo que hizo Obrador y lo negó. ¿Y qué decía? No, son vendidos, les pagan. ¿Quién les paga? Claro, por ahí buscan algún dato, porque así me dijo un familiar. Sí, ahí tengo los datos de lo que les daban. Su gobierno puede pedirle propaganda a un medio, pero para lo bueno. Si es que lo hace, ¿eh? Pero los medios de comunicación trabajan para informar. Es lo que hacían los periodistas en el gobierno de Obrador, decían todo lo malo, que era todo. El 99% que hizo Obrador está mal. Es el peor presidente, el más endemoniado, el más vengativo, porque destruyó todo por pura venganza y maldad. Nunca ganó nada, todo se lo robó, es el mayor delincuente, ha violado las leyes toda la vida. Se autonombró presidente de México en 2006 sin serlo. Inventa que hubo fraude, no hubo ningún fraude. Se ha perdido 4 veces y las 4 veces dice que hubo fraude. Pues es un loco. Entonces este endemoniado Obrador, que es un enfermo mental, es un psicópata.
¿Saben qué es un psicópata? Un hombre enfermo de maldad que odia a todos los que no son él. Así es Obrador, el mayor conflictivo de la historia. Se peleó con la iglesia, odia a la iglesia. Se peleó con los empresarios, odia a la empresa. Se peleó con los periodistas. Se pelea con los ministros del Poder Judicial. Odia a todo. Pero idiotiza al pueblo para que lo alaben. Y el pueblo idiotizado como tú, si es que eres obradorista, lo alabas. No te das cuenta que hizo un Tren Maya que le iba a costar 100 y tantos mil millones de pesos, le costó 400,000. Es un inepto. Tira el dinero, destruye el medio ambiente. Pero estás idiotizado. O eres un bot pagado por él. Tú sí eres... el obradorismo, si hay bots, gente que te trabaja como un trabajo para hacer WhatsApps, videos, para atacar a la oposición y alabar al morenismo. Bueno, ya te expliqué cómo te idiotizó. Te apuesto que no sabes bien qué es el neoliberalismo, que no sabes que México fue el peor crecimiento de la historia de México con Obrador, que hubo más muertos, que es muchísimo más corrupto. No, y si lo sabes, te haces tonto. Ah, pero le da pensión a los viejitos. Sí, la puso Peña Vicente Fox. Gracias. Tardaría mucho hablando, pero quiero que te des cuenta que estás idiotizado. Si sigues creyendo en Obrador, eres idiotizado y eres maligno, porque serías aliado de los delincuentes a los que Obrador se alió, y de los dictadores como Evo Morales, Maduro, Daniel Ortega, a los que Obrador alabó, premió, los trajo al desfile y todo. Gente que todos desprecian en el mundo, estos dictadores apestosos como Obrador. Y que ahora Estados Unidos, que es una potencia económica, científica, legal, aunque digan lo contrario, y moral, ya descubrió, siempre lo supo, que Obrador era una porquería. Pero ahorita está tratando de hacer algo, pero ya Sheinbaum, la unidad nacional, no, que no busque la unidad nacional, que corrija toda la porquería que dejó Morena y que siguen haciendo, toda la maldad y la delincuencia de Morena.